cuando el misionero mormón llamó a mi puerta, yo solo esperaba un sermón. Pero su mirada, llena de misterio y duda, puso mi vida patas arriba. Una elección, una verdad, y todo cambió. Suscríbete, porque esta historia de amor prohibido y de lucha por uno mismo hará que tu corazón lata más rápido. Era un caluroso mediodía de julio en Salt Lake City. Aiden, de 25 años, estaba sentado en el sofá de su pequeño apartamento, con el teléfono en la mano, desplazándose sin rumbo por las redes sociales. El ventilador zumbaba en un rincón, luchando inútilmente contra el calor. No esperaba visitas, no esperaba nada, en realidad. Solo era otro sábado perezoso, de esos en los que el tiempo parece detenerse y el mundo exterior se siente lejano. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Aiden frunció el ceño, dejando el teléfono a un lado. ¿Quién podría ser? No había pedido comida ni esperaba ningún paquete. Consideró ignorarlo, pero algo, una curiosidad inexplicable, lo hizo levantarse. Caminó hacia la puerta, descalzo sobre el suelo de madera, y la abrió con un suspiro. Frente a él estaba un joven, no mucho mayor que él, vestido con una camisa blanca impecablemente planchada, una corbata negra y una placa brillante que decía Alder Clark. Su compañero, otro joven con una postura rígida y una sonrisa practicada, estaba a su lado. Pero Aiden apenas lo notó. Sus ojos se fijaron en el primero, en el Alder Clark. Había algo en su rostro, en la forma en que sus ojos oscuros lo miraban, una mezcla de convicción y algo más, algo que no podía descifrar. ¿Duda? ¿Miedo? Fuera lo que fuera, no encajaba con el uniforme perfecto de misionero. Buenas tardes, dijo el joven, su voz suave pero con un leve temblor, como si estuviera recitando un guión que no terminaba de convencerlo. Soy el Alder Clark, y este es mi compañero, el Alder Thompson. Estamos compartiendo un mensaje sobre la fe y su importancia en nuestras vidas. ¿Tiene un momento? Aiden se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Había visto a estos chicos antes, caminando en parejas por las calles de la ciudad, siempre educados, siempre cuidadosos. Misioneros de la iglesia, probablemente mormones, dado que estaban en el corazón de Utah. Normalmente, los despachaba con un no, gracias y seguía con su día. Pero esta vez, algo lo detuvo. No soy muy de religión, respondió, su tono más seco de lo que pretendía. El Elder Clark no se inmutó. Esbozó una sonrisa amable, casi ensayada, pero sus ojos seguían contando una historia diferente. Está bien, dijo rápidamente. No estamos aquí para presionar a nadie. Solo queremos compartir algo que creemos que puede traer paz. Aiden arqueó una ceja. Paz. Esa palabra sonaba extraña en su boca, como si él mismo no estuviera seguro de lo que ofrecía. El Alder Thompson, a su lado, cambió el peso de un pie al otro, claramente menos paciente. Aiden los observó, divertido por la dinámica. El compañero parecía ansioso por seguir con su rutina, pero Clark parecía atrapado en el momento, como si quisiera decir algo más. Gracias, pero estoy bien, dijo Aiden finalmente, esperando que se fueran. Eso era lo habitual, un asentimiento cortés, un que tenga un buen día y se marchaban a la siguiente casa. Pero el Alder Clark no se movió de inmediato. Por una fracción de segundo, sus dedos se crisparon a su lado, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Luego, como si hubiera recordado su papel, asintió. Entiendo. Que tenga un buen día, señor. Aiden casi se rió ante el señor. ¿Cuántos años tendría este chico? 22, tal vez. Apenas unos años menor que él, pero parecía llevar el peso de algo mucho mayor. Los vio alejarse, caminando bajo el sol abrasador, sus siluetas blancas y negras fundiéndose con el vecindario. Cerró la puerta, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo se había quedado sin decir. No era estúpido. Había notado la vacilación en los ojos de Clark, esa chispa de algo que no debería estar allí. No era solo un misionero recitando un discurso. Había algo humano, algo real, escondido bajo esa fachada de fe inquebrantable.
Y aunque Aiden no creía en el destino ni en señales, una parte de él sabía que no sería la última vez que se cruzarían. Volvió a su sofá, tomó el teléfono y trató de seguir con su día. Pero la imagen de Lauder Clark, Nathan, como diría su placa, se quedó grabada en su mente. No era solo curiosidad. Era algo más, algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Sacudió la cabeza, riéndose de sí mismo. Solo es un misionero, se dijo. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Habían pasado apenas unos días desde aquel encuentro en la puerta de su apartamento, pero Aiden no podía quitarse a Lauder Clark, Nathan, de la cabeza. Intentaba convencerse de que solo era curiosidad, una distracción pasajera. Después de todo, no era la primera vez que veía misioneros en Salt Lake City. Pero algo en Nathan, en la forma en que sus ojos parecían esconder una lucha interna, lo perseguía como un eco. Era un jueves por la mañana cuando volvió a verlo. Aiden estaba en una cafetería del centro, con los auriculares puestos y un café helado en la mano, observando a la gente pasar. Entonces, entre la multitud, apareció Nathan. Solo. Sin su compañero, sin el Lauder Thompson. Llevaba la misma camisa blanca y corbata negra, pero algo estaba fuera de lugar, la corbata estaba ligeramente aflojada, y su postura no era tan rígida como la primera vez. Parecía humano. Aiden quitó un auricular, arqueando una ceja. ¿Otra vez tú, Lauder Clark? Dijo, su tono burlón pero con un dejo de intriga. ¿Esto es una señal divina o me está siguiendo? Nathan se detuvo en seco, como si no esperara ser visto. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor, y por un momento pareció buscar una respuesta. Solo, una coincidencia, murmuró, pero su voz era tensa, como si no creyera sus propias palabras. Aiden sonrió, inclinándose hacia adelante. ¿Seguro? Porque esto empieza a parecer sospechoso. Nathan esbozó una sonrisa nerviosa, frotándose la nuca. No estoy rompiendo ninguna regla, si eso es lo que piensas, dijo, aunque sonaba más como si tratara de convencerse a sí mismo. Se quedaron allí, hablando. Al principio, sobre cosas triviales, el calor insoportable, los libros que Aiden vendía en la librería, la música que sonaba en los auriculares. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. Nathan admitió que llevaba un año en su misión, que a veces se sentía atrapado en una rutina que no entendía del todo. A veces me pregunto si esto es lo que realmente quiero, dijo en voz baja, mirando su café como si contuviera respuestas. Se supone que debo enfocarme en la fe, en el ahora, pero, no siempre es tan simple. Aiden lo observó, notando cómo los dedos de Nathan se crispaban alrededor de la taza. Había algo en su tono, una grieta en la armadura de misionero perfecto. ¿Y qué quieres tú, Nathan? Preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Nathan levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que Aiden sintiera un nudo en el estómago. Nathan apartó la mirada rápidamente, como si temiera haber revelado demasiado. No lo sé, murmuró, y se puso de pie. Debo irme. Aiden no lo detuvo, pero mientras lo veía alejarse, supo que no sería la última vez. Días después, volvieron a cruzarse, esta vez en un parque. Aiden estaba sentado en un banco, hojeando un libro, cuando vio a Nathan caminando por el césped. Solo, otra vez. Su expresión era distante, como si cargara un peso invisible. Aiden esperó, curioso, hasta que Nathan lo vio. Por un momento, pareció debatir si acercarse o no. Finalmente, lo hizo. ¿No deberías estar con tu sombra? Bromeó Aiden, señalando el espacio vacío a su lado. Nathan se sentó en el banco, a una distancia cuidadosa. Tenemos algo de tiempo libre a veces, dijo, pero su voz era baja, casi culpable. Necesitaba aire. Aiden lo estudió. Había algo en Nathan que lo desarmaba, la forma en que sus manos se retorcían, la manera en que evitaba mirarlo directamente. No pareces muy convencido de eso, dijo, inclinándose ligeramente hacia él.
Nathan apretó los labios, sus ojos fijos en el suelo. No debería pensar en ciertas cosas, susurró, tan bajo que Aiden casi no lo escuchó. No está permitido. Aiden sintió un escalofrío. No necesitaba que Nathan lo explicara. Lo entendía, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Había algo entre ellos, algo que crecía en los silencios, en las miradas que duraban demasiado. Pero también había miedo, un miedo que Aiden podía sentir en cada palabra de Nathan. No tienes que decidir nada ahora, dijo Aiden, su voz calmada pero firme. Solo, respira. Nathan lo miró entonces, y por un momento, pareció que iba a decir algo, algo importante. Pero en cambio, se levantó abruptamente. Debo irme, dijo, y se alejó sin mirar atrás. Aiden se quedó en el banco, el libro olvidado en sus manos. Sabía que debería dejarlo ir, que involucrarse con un misionero, con alguien como Nathan, era una mala idea. Pero no podía. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada, lo arrastraba más profundo. Y aunque no lo admitiera, una parte de él quería saber qué pasaría si ninguno de los dos se detenía. El sol ya se había puesto cuando Aiden cerró la puerta trasera de la librería donde trabajaba. Las calles de Salt Lake City estaban silenciosas, bañadas por la tenue luz de las farolas. Había sido un día largo, lleno de clientes exigentes y estantes por organizar, pero su mente no estaba en el trabajo. Estaba en Nathan. En sus encuentros furtivos, en sus palabras a medias, en la forma en que sus ojos parecían decir más de lo que su boca permitía. Aiden intentaba no pensar en él, pero era inútil. Cada recuerdo lo arrastraba más hacia algo que sabía que era peligroso. Mientras guardaba las llaves en su bolsillo, una figura apareció al borde de la acera. Aiden se detuvo, el corazón acelerándose. Era Nathan. Solo, sin su compañero, sin la armadura de misionero que solía llevar. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada, el primer botón desabrochado, y su placa relucía débilmente bajo la luz. Pero lo que llamó la atención de Aiden fue su expresión, tensa, agotada, como si hubiera estado luchando consigo mismo toda la noche. ¿Qué haces aquí?, preguntó Aiden, su voz baja, casi un susurro. No estaba seguro de querer saber la respuesta, pero no podía evitar preguntar. Nathan no respondió de inmediato. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados y su mirada se perdía en el suelo. No debería estar aquí, murmuró finalmente, su voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Aiden dio un paso hacia él, sintiendo el aire cargarse de algo pesado. ¿Entonces por qué viniste? Nathan levantó la vista, y por primera vez, no desvió los ojos. Había algo crudo en su mirada, una mezcla de miedo y desesperación que hizo que Aiden contuviera el aliento. No lo sé, dijo, su voz temblando. O tal vez sí lo sé, y eso es lo que me aterra. El silencio cayó entre ellos, denso, casi tangible. Aiden podía escuchar su propio pulso en los oídos. Sabía que debía retroceder, poner distancia, pero sus pies no se movían. En cambio, hizo algo impulsivo. Entra, dijo, señalando la puerta de la librería. Nathan dudó, sus labios entreabiertos como si fuera a protestar. Pero luego, con un movimiento lento, casi derrotado, asintió y lo siguió. Aiden cerró la puerta tras ellos, el sonido del cerrojo resonando en la quietud. El interior de la librería estaba oscuro, con solo la luz de una lámpara vieja iluminando los estantes llenos de libros. El olor a papel y madera llenaba el aire, creando una atmósfera íntima, casi sagrada. Se quedaron de pie, enfrentados, a pocos pasos de distancia. Aiden esperó, dejando que Nathan decidiera qué hacer a continuación. Finalmente, Nathan exhaló, pasándose una mano por el cabello desordenado. No puedo seguir así, dijo, su voz apenas un susurro. No puedo dejar de pensar en ti. Aiden sintió un vuelco en el pecho. Las palabras de Nathan eran un golpe, una confesión que rompía todas las reglas que él mismo se había impuesto. Aiden dio un paso más cerca, tan cerca que podía ver el temblor en las manos de Nathan. ¿Y qué significa eso?
Preguntó, su voz suave pero cargada de desafío. Natán lo miró, sus ojos oscuros brillando con algo que Aiden no podía nombrar. Significa que estoy perdido, dijo, y su voz se quebró. Se supone que debo seguir un camino, pero todo en mí quiere desviarse. Contigo. El tiempo pareció detenerse. Aiden sintió el impulso de acercarse aún más, de borrar la distancia entre ellos, pero se contuvo. Sabía lo que esto significaba para Nathan, cada palabra era una traición a todo lo que le habían enseñado. Pero antes de que Aiden pudiera responder, Nathan dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza violentamente. No puedo hacer esto, dijo, su voz llena de pánico. Es un error. Es incorrecto. Aiden frunció el ceño, herido por la palabra. ¿Incorrecto? Repitió, su tono más afilado de lo que pretendía. ¿Dice quién? Nathan abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos estaban llenos de conflicto, como si estuviera librando una guerra interna que no podía ganar. No lo sé, admitió finalmente, y la honestidad en su voz fue devastadora. Pero tengo miedo. Aiden quiso alcanzarlo, calmarlo, pero Nathan ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Lo siento, susurró, y antes de que Aiden pudiera detenerlo, salió corriendo, desapareciendo en la noche como si huyera de un fantasma. Aiden se quedó allí, inmóvil, el eco de las palabras de Nathan resonando en su mente. Sabía que debería dejarlo ir, que esto solo traería problemas. Pero también sabía que Nathan no estaba huyendo de él, sino de sí mismo. Y eso, más que nada, le decía que no habían terminado. No aún. Habían pasado semanas desde aquella noche en la librería, pero el eco de las palabras de Nathan seguía resonando en la mente de Aiden. No puedo seguir así. No puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos oscuros llenos de miedo y deseo. Intentó seguir adelante, convencerse de que Nathan había elegido su camino, uno que no lo incluía. Pero el dolor no se desvanecía. Era como una herida que se negaba a sanar. Una tarde, mientras Aiden organizaba libros en la librería, su teléfono vibró. Un mensaje. Solo 4 palabras, no sé qué hacer. Era de Nathan. Aiden sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Después de todo ese silencio, después de haber desaparecido sin explicación, Nathan regresaba con esas palabras. Debería haberlo ignorado, debería haberse protegido. Pero no pudo. Escribió una sola pregunta, ¿dónde estás? La respuesta llegó segundos después, afuera. Aiden salió corriendo, su corazón latiendo con fuerza. Allí estaba Nathan, al borde de la acera, bajo la luz tenue de una farola. Su camisa estaba arrugada, sus manos metidas en los bolsillos, y su rostro reflejaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Parecía un hombre roto, atrapado entre lo que era y lo que quería ser. ¿Qué haces aquí? Preguntó Aiden, su voz más dura de lo que pretendía. Estaba furioso, herido, pero también aliviado de verlo. Nathan no levantó la vista. No lo sé, murmuró. Solo, necesitaba verte. Aiden apretó los puños, luchando contra el impulso de acercarse. ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de salir corriendo? Su voz se quebró, traicionando su dolor. ¿Qué quieres de mí, Nathan? Entonces Nathan lo miró, y Aiden vio lágrimas brillando en sus ojos. Lo arruiné todo, dijo, su voz temblorosa. Intenté hacer lo correcto, pero solo hice daño. Aiden frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Nathan tragó saliva, su mirada cayendo al suelo. Le conté a mi mentor, sobre lo que siento. Sobre ti. Pensé que confesar me ayudaría, que me libraría de esto. Pero no fue así. Aiden sintió un nudo en el estómago. ¿Le contaste? Repitió, incrédulo. ¿A tu iglesia? ¿Por qué? Porque tenía miedo, admitió Nathan, su voz apenas audible. Me enseñaron que esto está mal, que es un pecado. Pensé que si lo decía, podría arreglarme.
Pero no funcionó. Me condenaron. Mi familia, ellos no quieren volver a verme. El peso de sus palabras golpeó a Aiden como un puñetazo. Nathan no solo había roto su confianza, sino que había entregado su secreto a quienes lo castigarían por él. Aiden dio un paso atrás, su ira creciendo. ¿Y pensaste que venir aquí lo solucionaría? ¿Que yo te perdonaría como si nada? Nathan levantó la vista, desesperado. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras la verdad. No puedo seguir mintiendo. No quiero. Aiden sintió las lágrimas arder en sus propios ojos, pero las contuvo. Quería gritar, quería odiarlo, pero también veía el dolor en Nathan, el precio que había pagado por ser honesto consigo mismo. Me traicionaste, dijo, su voz baja pero firme. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Nathan bajó la cabeza, las lágrimas cayendo al suelo. No sé cómo arreglarlo, susurró. Pero no quiero seguir corriendo. Ayúdame, Aiden. Por favor. El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. Aiden cerró los ojos, dividido entre el dolor de la traición y la empatía que sentía por Nathan. Sabía lo que significaba perderlo todo por ser quien eres. Y aunque su corazón estaba herido, no podía darle la espalda. Empieza por ser honesto, dijo finalmente, su voz suave pero decidida. No conmigo. Contigo mismo. Nathan asintió, un sollozo escapando de su garganta. Por primera vez, parecía dispuesto a enfrentar su verdad, sin importar el costo. Y Aiden, a pesar de todo, supo que no lo dejaría solo en esa lucha. El aire de la noche era fresco mientras Aiden y Nathan caminaban por un parque en las afueras de Salt Lake City. Las estrellas brillaban en un cielo despejado, y el silencio entre ellos no era pesado, sino reconfortante. Habían pasado semanas desde aquella noche bajo la farola, cuando Nathan, roto y perdido, le pidió ayuda a Aiden. Desde entonces, todo había cambiado. No fue fácil, pero juntos estaban encontrando un nuevo camino, uno que ninguno de los dos había imaginado. Nathan ya no era el Lauder Clark. Había dejado su misión, renunciando a la vida que le habían enseñado a seguir. La decisión tuvo su precio, su familia lo había rechazado, sus antiguos amigos lo evitaban, y la comunidad que una vez fue su hogar lo miraba con desprecio. Pero a pesar del dolor, Nathan parecía más ligero. Por primera vez, estaba viviendo como él mismo, no como el hombre que otros esperaban que fuera. Aiden lo observaba mientras caminaban, notando cómo la tensión en los hombros de Nathan había disminuido. Había algo nuevo en él, una chispa de libertad que Aiden no había visto antes. ¿En qué piensas?, preguntó, rompiendo el silencio. Nathan sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. En todo lo que perdí, dijo, su voz tranquila. Y en todo lo que encontré. Aiden arqueó una ceja, curioso. ¿Y qué encontraste? Nathan se detuvo, girándose para mirarlo. A mí mismo, respondió, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. ¿Y a ti? Aiden sintió un calor en el pecho, pero no dijo nada. En cambio, siguió caminando, dejando que las palabras de Nathan se asentaran. Sabía lo que significaban. No era solo una declaración de afecto, era una promesa, una decisión de enfrentar el mundo juntos, sin importar lo que viniera. Las últimas semanas no habían sido fáciles. Aiden había luchado con su propia desconfianza, con el eco de la traición de Nathan. Pero cada conversación, cada momento compartido, había reconstruido algo entre ellos. Nathan, por su parte, había encontrado apoyo en una comunidad local de personas que, como él, habían dejado atrás vidas restringidas por normas rígidas. En sus reuniones, Nathan descubrió historias de resiliencia y amor, y poco a poco comenzó a sanar. ¿Sabes?, dijo Nathan, rompiendo el silencio nuevamente. Pensé que dejar la misión sería el fin. Que sin mi familia, sin mi fe, no tendría nada. Pero ahora veo que fue el comienzo. Aiden asintió, sintiendo el peso de sus palabras. No fue el fin, dijo, su voz suave. Solo un nuevo capítulo.
Nathan lo miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No había necesidad de palabras. Sus miradas decían todo lo que sentían: miedo, esperanza, amor. Nathan extendió una mano, dudando, pero Aiden la tomó, entrelazando sus dedos. Fue un gesto pequeño, pero para Nathan, era un acto de valentía, una afirmación de quién era. Siguieron caminando, sus pasos sincronizados, el parque silencioso a su alrededor. Aiden pensó en todo lo que habían pasado, las dudas, la traición, el dolor. Pero también pensó en este momento, en la paz que sentía al lado de Nathan. Sabía que el camino no sería fácil. La sociedad aún los miraba con recelo, y las heridas de Nathan tardarían en sanar. Pero juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Estoy asustado, admitió Nathan, su voz baja pero firme. Pero por primera vez, siento que puedo ser yo. Aiden apretó su mano, sonriendo. Y yo estaré aquí, dijo. Mientras quieras. Bajo las estrellas, continuaron su paseo, dos almas que habían encontrado refugio el uno en el otro. El futuro era incierto, pero por ahora, tenían esto, un momento de paz, un comienzo lleno de esperanza.